¿Quién se atreve a cruzar un río sin memoria? Ese trayecto hoy solo es un desmayo, un duelo, un mordisco en las entrañas. Aprendemos otras formas de querer. ¿Seremos capaces? La tierra ya no es la misma. Se transforma en otra cosa. Se irá su sombra con la sombra de los muertos. ¿Dónde queda ahora el agua? ¿Por qué nos esquiva? ¿De quién es esta historia? ¿A quién debemos contársela? María Sánchez. Fuego, la sed. Ningú no ens va avisar, ningú no ens va avisar de la maldad que venia barranca avall, mentre la mort s'estenia i ningú no ens va avisar. Maleïda siga la nit, maleïda siga la nit, de plors i fang dins les cases, com d'amarg vinga el matí. 200 morts, 200 faltes, maleïda siga la nit. I aquell dia matinet, el sol eixir no volia, un mal vent que s'ha emportat tot allò que jo volia, el sol eixir no volia. Quienes escuchasteis el podcast la semana pasada, es posible que esta voz os suene familiar y también es posible que recordéis que a todos los entrevistados yo les preguntaba si sería factible que escribieran una canción sobre la Dana. Bien, pues esto ya ha sucedido. Escuchábamos a Miquel Gil, que ha tenido la generosidad de compartir con todos nosotros los primeros ensayos de este tema inédito sobre la barrancada, titulado Sense avisar, sin avisar. Malgrat la desolació del paisatge i la desolació del casal, obriré la finestra. Obriré la finestra. Pese a la desolación del paisaje y la desolación de la casa, abriré la ventana. Abriré la ventana. No sé exactamente en qué año fue, pero sé que vivía en Benimaclet y que era estudiante cuando copié esta frase y la colgué en mi habitación. Nunca he querido saber de quién es. He preferido que se mantuviera su autoría en el misterio. Aquel piso en Benimaclet se acabó y a ese traslado le siguieron muchos otros. Pero la frase me acompañó en todas mis habitaciones, como una plegaria, como un rezo. Casi como una invitación a la apertura. La verdad, si os tengo que ser sincera, nunca había pensado tanto en esta frase como durante la realización del podcast, porque si algo he querido que Voces del Diluvio fuera a lo largo de estos 10 episodios, es esa ventana que se abre, pese a la desolación de las campas de coches y pese a la desolación de las casas llenas de lodo. Una ventana por donde entrara la voz y la palabra, la memoria y la herida, una estructura de vasos comunicantes que nos hiciera sentir menos locos, menos solos, menos desamparados entre las ruinas de las avenidas y las torrenteras, entre las ramblas y las pérdidas,
entre todas las cosas que siguen en pie y las que ya no están ni volverán a estar como antes. Abrir la ventana es ese gesto a medio camino entre la toma de conciencia, la denuncia y la esperanza. Hoy concluimos este viaje a lo largo de 3 meses y por eso es un episodio especial donde, además de escuchar voces que son necesarias para completar el relato, trazamos un epílogo, una despedida a ese grito de espanto con el que inicié este proyecto. Estás escuchando Voces del Diluvio. Te habla Carlota Garrido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en que me estés escuchando. Esto es Voces del Diluvio, un podcast de La Ilusionista para la memoria colectiva de la Dana del 29 de octubre. Se trata de un proyecto colaborativo y abierto a la participación de todas las personas afectadas por la Dana y de todos los sectores de la población implicados en la catástrofe. Desde este micrófono he dado voz a las víctimas del desastre, hemos dimensionado el alcance de sus efectos, hemos visibilizado a los colectivos más olvidados, pero también hemos servido de herramienta para la reflexión y el análisis de todo lo ocurrido el 29 de octubre y sus días posteriores. Y esto ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas. Más de 35 testimonios han prestado su voz para este proyecto a lo largo de 3 meses de intenso trabajo de investigación, producción y edición. A mí me gustaría que este podcast sirviera de ejemplo para todos aquellos artistas, periodistas, podcasters, divulgadores, investigadores que están empezando, que tienen un impulso, una idea y a lo mejor pocos medios y que quieren lanzarse a hacer su propia serie, su propio podcast. Voces del Diluvio es la constancia sonora de que se puede. Para ello he tenido que dedicar muchas horas, estar completamente inmersa en la realidad de la Dana, tanto a nivel de actualidad como de contactos, relaciones y conversaciones personales. Porque claro, en la edición final del podcast solo sale la punta del iceberg de un trabajo pues mucho más profundo. Hay testimonios que no han salido en los programas por problemas de espacio y hay entrevistas que no se han podido emitir por su grado de afectación. O sea, la realización del podcast me ha llevado a tomar decisiones difíciles para las que no tenía libro de instrucciones ni guía previa. Y he vivido en momentos especialmente duros, como la conversación con Valle Fernández en el episodio de las voluntarias o el episodio completo de las afectadas. Y en esos momentos pues me encomendaba el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, o a mi frase mantra, abriré la ventana. Pero también es cierto que este podcast ha contado con mucho calor humano, un calor que le han dado las personas que han confiado en mí y en el proyecto. No me puedo olvidar de Xavi Martínez, de Podcastera Valenciana, la primera persona a la que le hablé de Voces del Diluvio, que le dio un valiente empujón con sus sabios consejos, ni del aliento de Alfons Cervera o de Joan Carles Martí, quien decidió emitir el podcast en la web del periódico Levante y en todos los periódicos del Grupo Prensa Ibérica, ampliando así su altavoz y su difusión. Tampoco me olvido de la colaboración de mi familia y amigos, siempre dispuestos a orientarme, pasarme contactos, prestarse a escuchar. Hoy, más de 3 meses después de la catástrofe, la actualidad de la Dana convive con la memoria. La vía judicial continúa su curso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. La jueza que instruye el caso ha pedido a la Consellería de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana que comunique quién adoptó la decisión de emitir el SMS de alerta la tarde del 29 de octubre, cuando las poblaciones ya estaban anegadas. Este sábado, 1 de febrero, los movimientos sociales del País Valencià convocan una nueva manifestación contra el presidente Mazón por la gestión de la Dana, y en los municipios afectados se han creado comités locales de emergencia para la reconstrucción, convocados por la sociedad civil organizada frente a lo que sienten como el abandono y la inacción de las instituciones. El domingo 2 de febrero se celebrará el Día de los Humedales en la Albufera, con cientos de voluntarios y ecologistas, entre los que se encontrará el científico Fernando Valladares,
avanzando en la descontaminación del parque natural fuertemente impactado por la Dana. Y mientras en el episodio anterior nos preguntábamos si cabría la poesía sobre el desastre, Carla Moltó, vecina de Picaña, ya ultimaba los preparativos de su próximo poemario sobre la Dana, que se presentará a finales de febrero. Hay un hilo que se tensa entre la devastación y la esperanza. Como diría una canción de Oques Grasses, vivim entre el miracle y el desastre. Vivimos entre el milagro y el desastre. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo i un altre cop m'escapo. Sempre porto un tros d'ahir i un altre cop m'escapo. Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser, que tot se'n vagi a la merda. Recordo que t'ho vaig dir, que seria millor així. No sé res, però m'ho vull creure, que al final s'ha decidit, si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat. Som la sort de seguir aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre junt vivint, cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i fa per tu perquè ets aquí. Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre junt vivim, cel de llums per fer-te feliç, brilla la nit i ho fa per tu perquè ets aquí, segur que sí. Como sabéis, quienes habéis seguido la serie desde el principio, he organizado los contenidos en torno a ejes temáticos, la radio, las librerías, los músicos. Pero en el episodio de hoy vamos a romper un poco esa dinámica, porque hay voces que merece la pena ser escuchadas y que no cabían en ningún bloque temático, que tienen su propio tema y que afectan de manera central a los efectos de la Dana. Es el caso del personal de la UME. Hoy hablamos con el capitán Raúl San Román, uno de los primeros efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, movilizados a Utiel el día 29 de octubre. El resto de voces que escucharemos, para mí, sí tienen un común denominador. Son la voz de la reivindicación, de los movimientos sociales, de los colectivos organizados. Hablaremos con Ruth Moyano Olón, miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Benetússer, con Silvana Cabrera, portavoz de la plataforma Regularización Ya, y con Lucía de Mosteirín, colaboradora de la revista Ciclosfera y participante del movimiento Masa Crítica. Feliz escucha. Hoy tenemos la presencia en el podcast del capitán Raúl San Román de la Unidad Militar de Emergencias. Antes, cuando estábamos preparando esta entrevista, él me decía que era de la Resistencia, porque era de los primeros en llegar a Utiel. Lleva 21 días movilizado. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes, Carlota. Encantado de estar aquí. Bueno, cuéntame un poco, ¿había participado alguna vez usted en algo así como la Dana? Personalmente, no. Como interviniente perteneciente al tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, yo me incorporé en el año 2021 y aunque he participado en diversas intervenciones de la unidad, todos han sido grandes incendios forestales. Y esta es la primera vez que nos enfrentábamos a una Dana de estas características. ¿Qué tiene de diferente esto respecto a un incendio forestal? Bueno, lo primero es que un incendio forestal, digamos que está acotado, ¿no? En un espacio determinado, en un entorno natural, o aunque afecte a poblaciones, pero bueno, digamos que está limitado. Sin embargo, en el caso de esta Dana, bueno, pues afectó a una extensa población, e incluso estamos hablando de Utiel, que está a mucha distancia de lo que ha sido ya el centro culminante como Paiporta o Benetússer o Massanassa.
Esa es la gran diferencia, lo que es el terreno sobre todo a cubrir y el tipo de medios que se necesita, que no son los mismos que para un incendio forestal. Capitán, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias dijo el pasado 16 de noviembre que la UME estuvo movilizada desde las 14 horas del día 29. ¿A qué hora aproximadamente llegó usted a Utiel? Nosotros llegamos a Utiel pues sobre las 4 o 5 de la tarde. Nos comunicaron dónde estaba el puesto de mando avanzado, que era el parque de bomberos de Requena. Y bueno, tardamos más de lo habitual por la carretera 3, porque nosotros cuando ya pasamos por la 3 ya estaba parte de ella inundada. Pero bueno, llegamos lo antes posible, el equipo de reconocimiento, y nos pusimos en contacto rápidamente con el director de la emergencia. ¿Y qué se encontraron en Utiel? Utiel tenía un problema con una urbanización llamada Urbanización La Luz. Estaba, digamos, ahí el río principal que cruzaba Utiel se había desbordado, se había creado como 2 ramblas más, aparte del río, y esa torrentera, digamos, que rodeaba la urbanización y con una gran velocidad, y a la que en muchos casos no se tenía acceso. Estaba la población con sus propias embarcaciones, pero pronto se tuvieron que salir porque la fuerza y la velocidad del agua no permitía intervenir en esos momentos. De acuerdo. ¿Cuántos días estuvo en Utiel? ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Utiel? En Utiel estuvimos un día. Pues básicamente fue toda la noche del día 20, fue toda la tarde y noche del 29, y ya por la mañana, en torno a las 8 o 9 de la mañana, ya el nivel del agua bajó y nos permitió acceder a la urbanización, que era la más afectada en esos momentos. Incluso poder ir ya andando por la calle, casa por casa, buscando personal desaparecido. Y ya una vez se compró todo el barrio y se limpió, nos replegamos a Valencia, ya que ya había empezado la intervención en Valencia. ¿A qué zona de Valencia se desplegaron? ¿En qué zona? Nosotros inicialmente teníamos personal en Alacuas, que fueron los primeros en llegar, Alacuas, Paiporta y Aldaya. Y nosotros personalmente, bueno, tardamos en hacer un recorrido de apenas 1 hora y media, pues tardamos 4 horas 50, porque tuvimos que pasar por Chiva, por Cheste, por todos los sitios, ya que la A3 estaba totalmente colapsada. Y al llegar nos incorporamos al dispositivo cuyo puesto de mando avanzado estaba en Paiporta. ¿Y qué se encontraron en Paiporta el día 30, me imagino? Sí, el día 30 cuando nosotros llegamos, bueno, pues ya la situación ya había pasado la riada, y bueno, era la situación por los coches amontonados en las calles, las piedras, un barro, había un destrozo, ¿no? Bueno, habían pasado la riada y ya la población, digamos, ha sufrido todo ese golpe, y lo que se veía era básicamente eso, calles totalmente colapsadas a las que apenas teníamos acceso, y bueno, mucho personal aislado a los que podíamos, y a todos los que podíamos llegar, pues se les rescataba y se les dejaba en sitios seguros. No sé si tuvo usted la sensación de que la tarea era desbordante. Bueno, la tarea era desbordante, son poblaciones muy grandes, pero bueno, yo creo que enseguida se empezaron a activar el resto de batallones de la Unidad Militar de Emergencias, y ya por la tarde del día 30, de hecho yo antes de dejar Utiel ya relevé Utiel con el batallón de Madrid. Es decir, ya el mismo día 29, ya el día 30 por la tarde ya estaba el batallón de Madrid en Utiel, lo que a mí me permitió moverme a Valencia, y en Valencia ya nos encontramos con más personal de otros batallones de la UME. Pero bueno, la población era tan extensa que obviamente había que abarcar mucho terreno. Por lo que tengo entendido, cerca del día 30 había desplegados unos 1.116 efectivos de la UME el día 30 de octubre. ¿Es correcto?
Sí, bueno, más o menos los números son esos, ya que estábamos desplegados los 5 batallones que tiene el hombre. ¿Y le parece una cantidad suficiente como para abarcar la magnitud de las necesidades que tenían las poblaciones afectadas en aquel momento? Bueno, en aquel momento la emergencia fue evolucionando. Fueron 1.100 y luego fuimos aumentando conforme iba avanzando el tiempo y se iba comprobando las necesidades que teníamos para poder solventar la situación de emergencia. Poco a poco se fue aumentando ya hasta la activación incluso de las Fuerzas Armadas, porque bueno, el ver y entender hasta dónde había llegado la emergencia, hasta dónde había llegado esa afección por la Dana, era complicado. Bueno, era complicado. Había que pisar todo el terreno y seguir activando y solicitando medios y materiales para poder llegar a una solución. ¿Usted ha sentido la reticencia de la población en algunas poblaciones por haberse sentido abandonados o no suficientemente atendidos durante los primeros días de la Dana? ¿Esto cómo lo ha llevado la UME en general? Bueno, nosotros entendemos esto es una emergencia. Entonces entendemos la crispación de la gente. La gente quiere unas soluciones más o menos rápidas, como cualquiera nos podíamos ver en esa situación. Pero bueno, nosotros intentamos con esas prioridades de salvar vidas y de volver a la normalidad, realizarlo lo antes posible. La crispación de la gente, bueno, es comprensible. Gente que ha perdido todo y bueno, nosotros estamos aquí para ayudar y nos tendrán aquí para lo que haga falta. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si a usted personalmente le ha afectado, hay algo que ha visto que le ha llamado la atención en las localidades afectadas por la Dana. Bueno, a mí lo que siempre y lo veo en incendios y lo veo ahora es la gran, al final, aunque haya crispación, la gran colaboración que puede existir entre nosotros, tanto militares como ciudadanos, y el resto de Fuerzas Armadas en que la situación vuelva a la normalidad. Eso es siempre digno de ver y de vivir. ¿Cómo ha sido la relación con los voluntarios? Con la relación con los voluntarios, pues sinceramente genial. Es decir, nos han ayudado bastante cuando se empezaron, sobre todo cuando empezaron a organizarse por grupos, porque ya podíamos, centrar los trabajos y coordinarnos mejor entre todos. Y bueno, ellos hacen su parte mientras nosotros ponemos esa parte técnica, digamos, y bueno, no hemos tenido ningún problema con ellos. Bueno, pues eso es muy buena noticia y dice mucho también de la organización de la sociedad civil en estos momentos, que está siendo ejemplar y está siendo incansable, ¿no? Y también dice mucho de esa cooperación que están manteniendo con las Fuerzas Armadas, con ustedes. Muchísimas gracias, capitán Raúl San Román, por atendernos. Muchísimas gracias a ti. Yo sé que son momentos complicados, así que se lo agradezco pues enormemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlota. Gracias. I un pensament, però, per aquells que estaran junts a tots i tots junts, per aquells que ara estan tan lluny però tan a prop, tan a dins de nosaltres, per aquells que fan possible l'esperança de viure, morint a cada instant. Un dia qualsevol serà la vida i tots, serà la vida i tots. Canto a la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Canto
canto la vida plena, des de la vida buida, tanco els ulls, baixo el cap, la sang em puja al cap i el cor em diu que sí, el cervell em diu que sí, i tot en mi és un sí, que mai no acabarà. Canto a la vida sí, canto a la vida sí, canto a la vida sí. Bueno, hoy estoy con Ruth Moyano Lon, que es miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción de Benetússer. También es miembro de la plataforma Dones en Lluita de Benetússer, de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencià y del sindicato CGT. Es una luchadora incansable y hoy tengo el placer de hablar con ella, de la Dana. Ruth, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlota. Cansada, estoy muy cansada. Hombre, con todo este activismo no me extraña que estés cansada. Ha pasado mucho tiempo, hemos tenido la ocasión de estar hablando a lo largo de todos estos meses. ¿Cómo ha sido la Dana para ti? ¿Cómo fue? Pues la Dana ha sido un antes y un después. Ha sido una ruptura total con el mundo que yo conocía hasta el 29 de octubre y el mundo con el que me he encontrado a partir del 29 de octubre. Está siendo... Todavía me encuentro como en el proceso de reconocer este nuevo entorno, este nuevo paisaje, estas nuevas emociones que llevo por dentro, que hasta ahora no formaban parte de mí y que a partir de ahora, pues, de alguna manera voy a tener que integrarlas y que aprender a vivir con ellas. ¿Cuánto te afectó a ti la Dana, en tu caso? Pues en la parte material, afortunadamente poco, porque yo vivo en un cuarto piso, aunque mi comunidad, el edificio en el que vivo sí que está muy muy dañado y vamos a tener para meses de reconstrucción. También perdí el coche, pero en la parte emocional pues sí que he tenido pérdidas, fallecimientos de personas cercanas que todavía estoy procesando, que todavía me tengo que parar a pensar que eso ha sucedido de verdad. Tengo como el deseo de que no haya sucedido, pero al mismo tiempo la realidad me golpea varias veces al día para recordarme que sí. Entonces la parte emocional pues está siendo complicada de encajar. Normal. Sí. Normal. ¿Cómo fueron esos días? ¿Tuvisteis la sensación de que había algunas instituciones detrás respondiendo? ¿Os sentisteis solos en Benetússer? La sensación fue de aislamiento total, porque no teníamos... A mí la barrancada me pilló en mi casa, pero se fue la luz muy, muy pronto, entonces no teníamos acceso a saber qué estaba pasando, ni cuál era el alcance de lo que estaba sucediendo, ni a tener comunicación ni con el 112, ni con mi ayuntamiento, ni con la policía. O sea, era una sensación de aislamiento total. Y luego la incredulidad de ver pasar las horas, los días, y ver que la ayuda no llegaba. Y claro, el cuerpo se te queda del revés, de pensar que todo tu entorno está sufriendo tantísimo y que la ayuda no llegaba. Es que parecía una broma pesada. O sea, se iban pasando las horas y no podías creerte que la ayuda no llegara. Es algo que nunca voy a poder entender. O sea, yo puedo entender o puedo dar una explicación a que no hubiera una reacción con el tema de las alarmas, de dar el aviso para que nos pudiéramos poner a salvo. Puedo entenderlo, quiero decir que soy capaz de procesar que haya gente negligente que no cumple con sus funciones y que no salte la alarma, pero que con la magnitud del desastre en las calles, con cadáveres en las calles, con gente buscando agua y comida, se pasaran 2 días sin que nadie apareciera por allí, es algo que se escapa de mi capacidad de entendimiento.
Yo no puedo procesar eso, no lo puedo entender. ¿De quién es culpa eso? ¿De quién gestionó eso mal? Me imagino que es culpa o responsabilidad de muchas administraciones a la vez. Yo ahora mismo, desde la parte del proceso en la que me encuentro, creo que el gobierno de Mazón, en este caso la Generalitat, es la que tenía que haber dado la respuesta más inmediata ante la urgencia. Ahora mismo, por ejemplo, veo que también a nivel estatal, con el tema de las ayudas y del consorcio, hay también una parte de responsabilidad grande en esta fase del proceso. Creo que es culpa un poco de todo el mundo. La palabra culpa no me acaba de gustar. Me siento más cómoda hablando de responsabilidades y de responsabilidades políticas. Y así como desde el principio el sentimiento era de, pero bueno, ¿qué ha hecho la Generalitat? Que no ha hecho nada. Con el paso del tiempo voy viendo que la parte que corresponde, por ejemplo, al gobierno central, pues tampoco están llegando las ayudas del consorcio ni las ayudas para la adquisición de vehículos. Y me parece que se están centrando más entre todos ellos en aprovechar esta situación para ver quién consigue más rédito político que realmente en hacer el trabajo para el que están ahí. ¿Tú no has recibido las ayudas para conseguir un vehículo nuevo? No, yo no tengo aún ni la indemnización que debía pagarme el consorcio. Yo he adquirido un vehículo nuevo y tampoco he recibido los 5.000 euros de la ayuda del Estado para la adquisición de un nuevo vehículo. No, ninguna. Y mi comunidad de propietarios solo ha recibido un pequeño adelanto por parte del consorcio de 25.000 euros cuando los presupuestos que estamos manejando alcanzan casi los 250.000 euros, con lo cual no... ¿Quién va a pagar esa diferencia? Mi comunidad de propietarios no puede hacer frente, entonces está todo paralizado. De momento, con esos 25.000 euros vamos a arreglar la parte de la instalación eléctrica porque no estamos conectados con un cuadro de luz provisional y en la lista de espera para el ascensor, pero nada más. Tenemos el patio apuntalado, no hay tabiques, tenemos problemas con la presión del agua, pero no podemos hacer frente. Tendremos que esperar sí o sí a que lleguen las ayudas. ¿Y no sabéis cuándo ni cómo? Ni cuándo ni cómo. Ahora estamos en la parte de cada día dedicar 1-2 horas a llamar de un teléfono a otro, del teléfono del consorcio al teléfono de la aseguradora, del de la aseguradora del perito, para que alguien nos dé una respuesta. Uno de los problemas que tenemos ahora es la gran desinformación que hay, y la desinformación genera muchísima ansiedad. Cuando uno no tiene una hoja de ruta o no puede prever cuánto van a tardar las cosas y puedes ir pues asimilando, pues voy a tardar 6 meses en tener ascensor, o voy a tardar 2 meses en tener agua caliente, o voy a tardar lo que sea. ¿No tenéis agua caliente? Ahora mismo no funciona el grupo de presión del agua, entonces las plantas más altas ni tenemos agua caliente ni podemos poner lavadoras porque no llega fuerza suficiente. Entonces eso, estamos hablando de necesidades muy básicas, de la logística del día a día, y no puedes planificar nada. Entonces, en el caso de mi comunidad de propietarios, no se va a hacer nada si no llega la ayuda del consorcio. Y no llega. No llega. El perito está desaparecido, no responde a los correos, no responde a las llamadas. El consorcio nos dice que si el perito no manda la peritación no van a pagar, y te quedas en un bucle en el que vas de un número de teléfono a otro desesperándote, y acaba el día y estás exactamente igual que ayer, que antes de ayer, que hace un mes, que hace 2 y que hace 3. ¿Cómo lo llevas esto emocionalmente? Pues con los niveles de ansiedad disparados y con mucha rabia también, porque yo al principio, con tantísima gente afectada, puedes entender que no puedan dar una respuesta a todo el mundo de forma rápida, pero es que han pasado más de 3 meses, no puedo entender. Mi coche, por ejemplo, apareció el día 18 de diciembre,
En la web de la Generalitat, la web que ha habilitado la Generalitat para localizar coches, figura desaparecido. Yo no puedo entender que no haya procesos automatizados en pleno siglo XXI que faciliten todas estas cosas. Porque esa desinformación a nosotros, nos instala en una incertidumbre muy difícil de gestionar. Cuando tú te levantas y no sabes si va a funcionar el agua, si te van a llamar del consorcio, si va a responder el perito, si va a responder el administrador, cuando no sabes nada, es muy difícil hacer frente al día a día. Mientras que, por otro lado, el propio sistema te exige que tú estés rindiendo al 100%, como si no hubiera pasado nada. Y es muy difícil encajar, vivir en una situación de incertidumbre tan grande, pero rendir en el mundo laboral o en el mundo académico como si no sucediera nada. Se escapa de... Yo no tengo esos poderes. Yo no puedo rendir como si no hubiera pasado nada, porque ha pasado y ha pasado mucho, se nos ha roto la vida. Estas semanas, esta última semana de enero, primeras semanas de febrero, se han constituido en algunos pueblos afectados, Massanassa, Catarroja, Alfafar, Benetússer, los comités locales de emergencia y reconstrucción. A mí me gustaría que le explicaras a quien nos esté escuchando qué son estos comités, de dónde sale esta iniciativa y cómo surgen. Pues estos comités surgen a propuesta de la Coordinadora de Colectivos del Parque Alcosa, que es una coordinadora con casi 40 años de trayectoria de movimiento ciudadano, que el día 8 de enero pues, convocan una reunión abierta para plantear la posibilidad de crear comités locales de emergencia y reconstrucción, que se plantean como espacios en los que la ciudadanía, en los que todo el tejido social y económico de cada pueblo pueda expresar qué necesidades tiene, en qué situación se encuentra y pueda participar en las decisiones que se tomen respecto a la reconstrucción de todas las poblaciones afectadas por la DANA. En realidad son espacios que pretenden aglutinar a todo el mundo para que no sean las administraciones quienes decidan qué van a reconstruir y cómo lo van a reconstruir. Estos comités, además, pretenden seguir dando respuesta a la emergencia en la que aún se encuentran muchísimas familias. Hay muchísima gente que no ha podido volver a sus domicilios. Hay muchísimas personas que han perdido su empleo y que siguen sin tener acceso a poder comprar comida. Aunque reabran los supermercados, hay familias que no pueden ir a comprar y hay que seguir cubriendo esa parte de la emergencia. Y pretenden también ser espacios de reflexión o que nos hagan pensar en qué modelo de población queremos volver a construir, porque seguramente ante la emergencia climática en la que nos encontramos, pues no vaya a ser factible reconstruir lo mismo y dejar el pueblo tal cual estaba, porque es evidente que tal cual estaba, si sucede algo parecido, nos va a pasar lo mismo. Entonces creo que es el momento ahora de crear estos espacios que nos permitan de alguna manera reflexionar, ir un poquito más allá y reflexionar sobre el modelo social y el modelo económico que queremos ahora para nuestros pueblos. Y sobre todo lo que queremos es tener voz. Queremos que no se reconstruya y que no nos reconstruyan sin contar con nosotras, porque nosotras somos la parte afectada, somos los que hemos perdido nuestras casas, nuestros negocios, nuestras calles, nuestros parques, en muchas ocasiones nuestras vidas, y queremos tener voz ahí. Ese es el principal objetivo de los comités. Es una vía de participación ciudadana para poder intervenir en las decisiones que se tomen a partir de ahora sobre la reconstrucción. Claro, totalmente. Totalmente. Además es que creo que hemos demostrado la capacidad que tenemos como ciudadanía de responder ante estas emergencias. Es la ciudadanía la que ha tenido esa capacidad de respuesta y además somos las que tenemos la información de qué sucede en nuestros pueblos. Una administración no tiene esa información.
Entonces, por supuesto que tenemos que estar ahí. Es que tenemos que estar ahí, porque de otra manera esa reconstrucción no va a ser útil. La reconstrucción va a ser útil en la medida en la que nosotros y nosotras podamos opinar y podamos decidir. Queremos decidir qué queremos para nuestros pueblos y queremos aprovechar esta coyuntura para mejorar respecto a lo que teníamos antes. Nuestros pueblos, como todos los pueblos, pues tenían cosas que funcionaban bien y cosas que no funcionaban bien. Y queremos que esto sea un espacio en el que poder aprovechar para mejorar. No queremos volver a lo que teníamos antes. Queremos mejorar y queremos salir de esta con dignidad. ¿Cómo se han tomado las administraciones vuestra llegada? Pues no sabemos aún, porque estamos en una fase muy inicial. Los comités se están constituyendo ahora. Algunos comités ya se han reunido con sus ayuntamientos respectivos y esos ayuntamientos ya han dicho que van a formar parte de los comités, lo cual es una noticia muy buena, porque creo que ahí que ese es el planteamiento, ¿no? El de remar todos y todas juntas en la misma dirección. Pero no te puedo dar una respuesta de manera generalizada porque estamos todavía en las primeras reuniones, todavía estamos casi conociéndonos y es importante esa parte de conocernos, de saber quiénes somos, de saber cómo estamos y a partir de ahí empezar a caminar. Las primeras reacciones con los ayuntamientos con los que ha habido reunión han sido buenas y van a participar. Y ahora vamos a ir viendo, en el caso de Benetússer, por ejemplo, aún no hemos tenido esa reunión, pero bueno, yo estoy optimista porque es una propuesta sensata, es una propuesta que no pretende dejar a nadie fuera, es una propuesta integradora y es una propuesta de trabajar juntas por lo que nos une, que es nuestra población. ¿Qué actividades o qué proyectos, propuestas tenéis en mente para las próximas semanas? Estamos soñando con cómo queremos cada uno nuestro pueblo. Estamos en la fase de soñar, luego ya la realidad nos dirá hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Pero cosas concretas ahora mismo es solo establecer una coordinación mínima, una especie de comités para poder ir compartiendo las diferentes experiencias, compartiendo las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, pero más allá de estas primeras reuniones no hay todavía más que la conformación de los propios comités. Pero bueno, hay muchos ya, o sea, ya hay creo que habías mencionado, bueno, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Albal, Catarroja, Paiporta, Sot de Xera, Algemesí ya tiene un grupo a punto de constituirse, Sedaví va a entrar en breve también. La idea es que puedan participar el máximo de pueblos afectados por la Dana. Y yo creo que siendo una propuesta, como te decía, tan integradora, funcionarán, saldrán en la mayoría de pueblos y yo confío que llegaremos, que seremos todos y todas capaces de hacer ese ejercicio de humildad que a veces hace falta para poder trabajar y salir de esta, de aprender a convivir desde la diferencia. Igual que hemos hecho estos 3 meses, que hemos salido adelante desde la diferencia, pero hemos salido adelante. Si lo hemos hecho con esto, lo vamos a poder hacer con los comités. Ruth, yo me voy a soltar porque este es el último episodio. Tú eres una luchadora social con mucho recorrido. Entonces, no sé si ves que quizás la Dana está siendo una oportunidad para estrechar lazos comunitarios y facilitar el resurgimiento de los movimientos sociales. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esto va a reactivar muchísimos movimientos sociales y sobre todo va a reactivar las luchas vecinales y va a reactivar ese sentimiento de comunidad que hemos vivido, que hemos experimentado durante estos meses, donde para mí hay un tema, no sé si clave, pero muy importante, y es que en el momento en el que ha quedado desactivado ese sistema económico tan salvaje como es el sistema capitalista, ha quedado desactivado por el contexto de la Dana,
es cuando otro tipo de economía y otro tipo de relaciones han podido surgir. Y entonces hemos estado, seguramente sin darnos cuenta, propuestas como una economía social y solidaria han empezado a caminar de manera espontánea. Entonces, eso ha creado lazos impensables, lazos vecinales impensables hasta este momento. Entonces, ese Kit-Kat del sistema capitalista más salvaje que hemos tenido durante estos 3 meses en la zona afectada por la Dana ha hecho evidente que hay otras maneras de funcionar y otras maneras sobre todo de relacionarse, y que nos hemos empezado a relacionar no desde los grupos de afinidad, donde es muy fácil relacionarse porque si todo el mundo es afín a ti, pues la propuesta que lances va a ser mucho más fácil que funcione, sino de verdad desde tu comunidad, y tu comunidad incluye a todas las personas, afines o no, y eso hemos demostrado que lo podemos hacer. ¿Vamos a seguir haciéndolo? Claro que sí, claro que va a reactivar muchísimas cosas. Esto ya es una realidad, los comités ya son una realidad, los comités ya están echando a andar y lo vamos a ver y muy pronto porque van rápido. Pues lo seguiremos de cerca desde aquí. Yo me hubiera gustado ver con el tiempo, ¿no? El seguimiento de todas las acciones que toman estos comités, pero por tiempos del programa este es el último episodio y no ha podido ser, o sea que solo me da tiempo a ver este momento inicial de la creación de los comités. Pero sí que es una propuesta la que creo que vale la pena prestarle atención para salir del barro con esa dignidad de la que hablabas. Uh-huh. Lo interesante para mí de esto, yo no sé hasta dónde llegarán los comités, en ese soñar sí. que tenemos ahora. Para mí es la forma en la que caminemos ese largo camino. No tanto hasta donde lleguemos, sino que realmente si el camino desde esta fase inicial la estamos haciendo desde la horizontalidad, desde abajo, donde ninguna persona se quede fuera, solo eso en sí ya es una gran transformación. Solo eso en sí ya es un paso, una manera de hacer totalmente que rompe con lo que conocíamos hasta ahora mismo. Entonces ya solo el camino para mí ya vale la pena porque ya está transformando. Qué lujo tenerte hoy, Ruth Moyano. Gracias, Carlota. Y mucha suerte. Gracias. Ya. Otro inmigrante herido por las concertinas, otro preso por las detenciones selectivas, otro vuelo de la vergüenza de Europa que deporta de forma ilegal y masiva. Pero a quién le importa, solo son pobres, ¿verdad? Y te lo dice la tele, aquí vienen a robar. Quieren que los culpes en vez de señalar a quienes te recortan en educación y sanidad. Y el peor racismo, el institucional, aquel que legisla con un odio irracional, que legitima y abriga el racismo social y su discurso nazi de la preferencia nacional. Solo buscan crear una alarma social, pero el enemigo lleva corbata y no hijab. El enemigo viene en yate y no en patera, que nativa o extranjera es siempre la misma clase obrera. Y abajo los muros de los CIES, y que juzguen a los guardias civiles que dispararon en la frontera de Ceuta y asesinaron a 15 inmigrantes, no lo olvides. Y así cada día en nuestras costas, donde se ahogan los sueños del extraño. Y es que la dignidad de Europa se muere cada día en las aguas del Mediterráneo. Cruzan países, no tienen nombres, huyen del hambre y de la desesperación. Regularización Ya es un movimiento estatal autoorganizado, migrante y antirracista que se han autoconvocado en la defensa por la regulación de la migración. Nacieron en 2020 con el objetivo de escribir su propia historia y promover un cambio de paradigma en el diseño de las políticas migratorias y sociales que atraviesan al colectivo migrante. Hoy nos reunimos con una de sus portavoces, con Silvana Cabrera, y queríamos hablar precisamente con ella de cómo ha afectado la Dana al colectivo migrante. Buenas noches, Silvana. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Pues realmente la Dana lo que ha hecho es sacar a flote muchas de las faltas de derecho que ya existían y existen en todo el territorio español
y que vemos agravadas y que venimos denunciando desde el 2020, desde que empezó la pandemia, que son las personas migrantes en situación administrativa irregular. Porque estas personas no pueden acceder a ningún tipo de ayuda ahora mismo, porque muchas de ellas no cuentan ni siquiera con un empadronamiento. Muchas de ellas son trabajadoras del hogar internas que después de haber salvado a sus empleadoras han sido despedidas sin ningún tipo de indemnización. Muchas de ellas no cuentan con una cuenta bancaria, con un contrato de alquiler. Hay niños también que están sin escolarizar porque las familias no pueden empadronarse. Entonces, todas estas faltas de derecho hace que esta población esté aún más vulnerabilizada de lo que ya es. Porque toda esta población que ya vivimos acá, que somos vecinas, trabajan en B, ¿no es cierto? Es que no tienen un contrato, pero son personas que están haciendo ya un aporte a la sociedad. Pero como no hay una constancia de ello, pues entonces quedan totalmente fuera de todo radar de ayuda social. Entendemos entonces que todas esas personas que están haciendo ese arraigo social, ese arraigo formativo, están fuera del sistema de ayudas. Exactamente. ¿Qué va a pasar ahora con todas las personas que van a perder su trabajo? Porque estamos hablando de que en la Horta Sud una gran parte de la población es población de clase trabajadora, que trabajaba en los polígonos, que trabajaba en el empleo de hogar y cuidados. Entonces, si estas personas cortan ahora mismo su contrato laboral, quiere decir que no van a poder seguir haciendo el aporte social, con lo cual no van a poder renovar su documentación. Ese es otro de las problemáticas serias, pero yo me voy a referir ahora a una información que salió en La Directa, en la cual tú te hacías eco, y me pareció una afirmación muy alarmante, en la cual decías que no se sabía cuántas personas en situación administrativa irregular podía haber desaparecidas. Claro, tenemos que tener en cuenta que hay personas que han podido llegar recientemente, que no han tenido el tiempo de tener un tejido, de conocer gente, de estar vinculados con otras personas. Entonces, normalmente muchas de estas personas van a trabajar al campo, ¿no? El trabajo que hacen jornaleros y jornaleras. Está también la población que está en el trabajo sexual, que también trabajan en los polígonos. Entonces, obviamente, si no hay una red, si tú has llegado recién a este país, si puede existir la posibilidad de que nadie reclame por estas personas porque no se sabía que estaban aquí. Porque también la situación irregular te obliga a que estés peregrinando por distintos territorios para poder subsistir y conseguir un trabajo. También porque existe el miedo de decir, claro, por ejemplo, tú llegas recientemente a Valencia y puedes tener un trabajo temporal. Entonces, pero sigues estando en situación irregular, con lo cual muchas veces, y también lo hemos denunciado, las personas que están en situación irregular no tienen la seguridad de poder acercarse a una comisaría o a un agente de policía a denunciar. ¿Por qué? Porque pueden ser siendo encerradas en una comisaría, posteriormente en un centro de internamiento de extranjeros y luego ser deportadas. Entonces no existe esa confianza por parte de la población migrante hacia la policía. Entonces, ¿cómo denunciamos si no tenemos esa confianza de que va a prevalecer el que estas personas son seres humanos antes que ser personas en situación irregular? Me comentabas antes que también uno de los problemas que existe, y supongo que existe para localizar a las personas desaparecidas del colectivo migrante por la DANA, es que el problema del empadronamiento, que para facilitar un empadronamiento las personas pueden dar un domicilio que no sea el real. Claro, eso
esa es la forma que se ha encontrado de poder facilitar, porque el primer paso para poder regularizar tu situación y poder tener acceso a escolarización, a una tarjeta sanitaria, es el empadronamiento. Y sabemos que desde hace mucho tiempo ya el empadronamiento ha pasado de ser un derecho a ser un lujo. Están cobrando hasta 300 euros mensuales por mantener a gente empadronada en las viviendas. Entonces, si no hay un empadronamiento preciso o aproximado, no podemos obtener datos reales de cuántas personas estaban viviendo en los municipios afectados, porque también pasa que como muchas de las figuras de como el empadronamiento especial ocurría, que podías empadronarte en una oficina, en una ONG de Cáritas, por ejemplo, esta figura se ha quitado, pues las personas se empadronan donde pueden. Respecto al tema de las ayudas, la colaboración, la solidaridad, el trabajo que supongo que están haciendo las ONGs también, ¿habéis notado un aumento del racismo? ¿De las actitudes racistas? Por supuesto, son momentos muy complicados, ¿no? En los que dentro de todo el dolor y la rabia que sentimos la población en general que vivimos acá, que formamos parte de esta sociedad, se nos despierta. Entonces, esto, obviamente, estas situaciones tan extremas van a causar que el caldo de cultivo que se viene regando y permitiendo hace años aflore en estos momentos, ¿no? Hemos visto una serie de bulos, de discursos de odio, de tener calles militarizadas, calles llenas de policías, con lecheras patrullando las calles, comparadas por perfil racial, incluso a menores que están buscando ropa en las esquinas. Entonces, es normal que el discurso de odio y el racismo acampe sin ningún freno en este país. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas necesarias. Y es algo que se viene denunciando muchísimo tiempo. No existe una ley integral contra el racismo, por lo tanto, en situaciones tan extremas como está siendo el tema de La Habana, pues esto va a salir y va a seguir saliendo mucho más aún. Desde Regularización Ya y desde otros colectivos que lleváis organizándoos mucho tiempo, ¿qué medidas habéis pensado poner en marcha para ayudar precisamente a la población migrante en este momento tan duro? Sí. Bueno, lo primero, yo creo que podemos poner algunas medidas mínimas, que son, por ejemplo, el establecer puntos móviles en las poblaciones afectadas para poder brindar la información pertinente o la información que podamos detectar que existe la necesidad y poder derivar ya sea asesoramiento jurídico a compañeras que trabajan en el trabajo del hogar y de los cuidados, a personas que pueden ayudar a obtener la tarjeta sanitaria, al CEDRE, que es el Centro de Denuncia contra la Discriminación y el Racismo. Pero estas son medidas muy mínimas. Lo que realmente ahora mismo se tiene que hacer es aprobar la ILP. Es un trabajo que llevamos haciendo desde el 2021 para que puedan regularizar su situación las personas migrantes que ya viven en este país. El 10 de diciembre, en la Comisión de Ponencia de Trabajo de la ILP trabajará en una enmienda para ser en una única enmienda para ser presentada al Pleno del Congreso. Nosotras esperamos que esta propuesta de ley que se ha convertido ahora sea aprobada lo antes posible, porque sabemos cómo va a influir que las personas que están viviendo acá puedan tener acceso a derechos básicos y empezar a reconstruir sus vidas. La población migrante, lo hemos visto todos, ha estado totalmente implicada en las labores de ayuda, limpiando las calles, manchándose en el barro.
¿No es totalmente injusto el papel que les está tocando jugar en la Dana? Sin acceso a esas ayudas, me refiero. Yo creo que en España hace falta, y es una de las cosas que lo decimos, hace falta un cambio de paradigma. Las personas migrantes somos personas. Entonces, querer medir con una moralidad de lo que es bueno, de dónde deberíamos de estar, qué deberíamos de ser, cómo deberíamos de ser, es supremamente racista. Creo que las personas migrantes somos parte de esta sociedad y reivindicamos que esta también es nuestra tierra y cómo no vamos a estar en un momento de tanto dolor, donde hemos visto que nuestra ciudad y nuestras poblaciones han sido afectadas de una manera que yo creo que muchas de nosotras nunca habíamos vivido algo así. Entonces, obviamente vamos a estar ahí, ¿no? Y además también teniendo en cuenta que muchas de las personas que han podido llegar acá, que vienen también de hechos que han podido vivir por el cambio climático, pues obviamente van a estar aquí brindando y vamos a estar brindando todo el apoyo para poder volver a reconstruir lo que también es nuestro. En este especial último episodio de Voces del Diluvio tengo a Lucía de Mosteirín. Es fotógrafa, especialista en comunicación y marketing, gaditana afincada en Valencia, colaboradora de la revista Ciclosfera y también participa en el movimiento Masa Crítica, un fenómeno ciclista que tiene lugar todos los meses en todas las ciudades del mundo para dar a conocer las ventajas que aportan las bicicletas a la movilidad de las ciudades. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Carlota. Muchas gracias por este espacio, por este ratito juntas. Ella ha escrito un maravilloso artículo sobre el papel de las bicicletas en la Dana y decía en ese artículo: el drama, las pérdidas tienen que ver con un plan que no funciona, un sistema de movilidad insostenible. ¿Cuál es ese plan que no funciona, Lucía? ¿Y qué movilidad sí es sostenible en este mundo que estamos sosteniendo un poco post-Dana? Bueno, nosotros nos movemos en unas ciudades donde impera el cochecentrismo, que es toda esa movilidad que gira en torno al vehículo propio, al vehículo personal. Normalmente suelen ser coches, pero también son motos, por supuesto. Y ese sistema está basado en vehículos de combustión que son altamente contaminantes o vehículos eléctricos que también son muy contaminantes y que además generan una serie de problemas añadidos como puedan ser accidentes, como puedan ser atascos, etc. Entonces, tener ciudades que se vertebran o se estructuran en torno al cochecentrismo no solo es algo que no puede sostener físicamente la ciudad por una cuestión de espacio, sino que también nuestro mundo no puede sostenerlo porque los recursos del planeta no son ilimitados y realmente
tenemos un problema a la hora de afrontar una movilidad que se centra en un vehículo tan contaminante, tanto en su producción como en su uso. Entonces, necesitamos ciudades mucho más amables donde las personas se puedan mover o bien caminando, o bien en bici, o bien patinando, o bien en transporte público. Ciudades, las famosas ciudades de 15 minutos, ¿no? Donde los núcleos donde vive la población estén cerca de los núcleos donde se trabaja y donde se produce, también los núcleos donde podemos hacer deporte, pasar tiempo libre con nuestras personas queridas o haciendo cualquier otra actividad individual. Entonces, todas las ciudades que no engloban ese tipo de planes de urbanismo que permiten esta amabilidad a la hora de moverse, esta sostenibilidad a la hora de moverse, son ciudades que están ancladas en un pasado, porque no tenemos el clima que teníamos hace una serie de años, no tenemos la cantidad de congestión que teníamos hace unos años. Hoy en día es muy raro la persona que no tiene un vehículo, la familia que no tiene más de un vehículo, y el espacio sigue siendo el que es. Es más importante pensar sobre todo en este modelo de ciudades sostenibles, estas ciudades que están a 15 minutos de los lugares, a 15 minutos de desplazamiento a través de las bicis. Es más importante pensar en esto todavía si cabe después de la Dana. Por supuesto, porque la Dana ha puesto de manifiesto que las pérdidas humanas y las pérdidas materiales se han visto incrementadas de manera exponencial por todas aquellas personas que bien estaban utilizando su automóvil en ese momento o bien salieron a rescatar su automóvil. Salieron a rescatar sus coches de los garajes, a moverlos de una calle a otra o simplemente a llevarlos a puntos más altos de la ciudad, y ahí es donde se ha visto que se ha incrementado de una manera insultante el número de víctimas, la verdad. Ha habido, por lo menos los datos que yo tengo de las primeras semanas hablaban de más de 100.000 vehículos afectados y más de 1.500 millones en pérdidas materiales, además de la cantidad de pérdidas humanas que son irreparables, y también el impacto psicológico que eso ha tenido, ¿no? El que haya familias destrozadas, comunidades destrozadas por esas pérdidas humanas de esas personas que o bien estaban en el coche o bien intentaron rescatar su coche. Creo que el valor, la importancia, la prioridad que le damos al coche al día de hoy dice mucho nosotros como sociedad, y dice mucho nosotros como sociedad incluso o sobre todo en situaciones de emergencia como esta. Creo que la Dana tiene sus partes positivas, ¿no? Que son como, por ejemplo, el encontrarnos ante una tabula rasa sobre la que empezar a construir una realidad totalmente diferente. Y en esa realidad totalmente diferente tienen que entrar otros modelos de ciudades, tienen que entrar otras prioridades, tienen que entrar otros tejidos urbanos, tienen que entrar todas aquellas cosas que hacen posible que nunca más se vuelva a repetir una situación así. Y yo creo que una ciudad en la cual nos podamos desplazar en nuestro día a día, como decía, o en bici o caminando, en transporte público o patinando, por ejemplo, es una ciudad que invita a que nunca más se vuelva a repetir algo así. En Valencia pasamos de la noche a la mañana del individualismo atroz en el que estábamos sumidos como ciudad, como comunidad, a recuperar unas redes de cuidados que nos devolvieron también un sentido de lo colectivo. Uh-huh. ¿En qué medida nos ayudaron las bicis a ese redescubrimiento de lo colectivo, de las redes de cuidados, del tejer comunidad? Bueno, las bicis fueron realmente, para empezar, el único vehículo que en ese momento podía acercarse a la zona cero desde otros puntos de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de un espacio de una cantidad de kilómetros cuadrados enorme, que estaba destrozado, pero también estaba colapsado, que se pedía que no se utilizasen los coches para entrar, no solo porque no se podía, sino porque había que habilitar vías para que entraran maquinaria pesada, los vehículos de los bomberos, de la UME, etc. Entonces, las bicicletas fueron un vehículo perfecto en ese momento para poder llegar a todos esos puntos de manera más rápida y llevando también una carga
que es imposible llevarla, o que se hace mucho más difícil llevarla a pie. Y hablo de carga de alimentos, de agua, de productos de primera necesidad. Nos vimos todas las personas insertas de repente, de la noche a la mañana, en una situación en la que teníamos que cuidarnos, y teníamos que cuidarnos como vecinos, como vecinas, pero también como personas totalmente desconocidas. Ahí yo recuerdo pensar muchas veces en una foto que se compartió durante un tiempo en Instagram de un chico que tenía un cartel que decía: no nos conocemos, pero nos necesitamos, ¿no? Nos necesitábamos todas las personas, nos conociésemos o no, estuviésemos en la zona cero o no, y nos necesitábamos para reconstruir juntos, para llevar, pues eso, lo que decía, ¿no? Productos de primera necesidad a aquellas zonas donde no llegaban, pero también para llevar la esperanza, para encontrar un hombro en el que llorar, un oído en el que hablar, un consejo, una especie de aliento o de luz que encontramos de manera colectiva. Y creo que eso se hizo muy presente también en un momento en nuestra historia en el cual vivimos pues con un dispositivo en la palma de la mano que nos hace alienarnos mucho, que nos hace tener una serie de actividades en nuestro día a día que son muy individualistas y que son de nosotras, para nosotras, etcétera. Entonces, en el momento en el que necesitamos a otras personas, y las necesitamos ya y con urgencia, pero no pueden llegar toda esa ayuda de una manera rápida por una vía normal como pueda ser una carretera, la bici se convierte en ese vehículo que hace posible eso. Las bicicletas llevaron con muchas cosas encima, como podían ser por ejemplo, productos de limpieza o escobas o lo que sea, pero también llevaron ideas, como decía, llevaron soporte humano, llevaron ayuda emocional, y a veces incluso eran las personas voluntarias las que recibían ese apoyo psicológico por parte de las personas afectadas, pero todas esas distancias enormes que tuvieron que cubrirse se pudieron cubrir gracias a las bicicletas, porque esos mismos tramos andando hubiesen supuesto horas de desplazamiento cargado con una cantidad de peso que no hubiera podido ser la misma. No hablo únicamente de una bicicleta tradicional, sino lo que se llama una bicicleta cargo o de carga, que son estas bicicletas que tienen un cajón que suele ser de madera y que va en la parte de delante o en la parte de detrás. Esas bicicletas pudieron cargar muchísimas más cosas que una bicicleta convencional, y por supuesto muchísimas más cosas que una persona caminando durante horas, como decía. Hay que recordar que esto sobre todo fue así mientras estuvo el barro y el lodo impregnando y absolutamente convirtiendo en impracticables las calles de los pueblos de la zona afectada, de la zona cero, y que también se repararon bicicletas para facilitar el desplazamiento de las personas afectadas de la zona cero hacia sus puestos de trabajo, colegios, etcétera. Sí, eso es así. Bueno, realmente las bicicletas se siguieron utilizando como vehículo principal después de que las grandes cantidades de barro desaparecieran. O sea, las bicicletas siguieron siendo ese vehículo protagonista durante semanas. Otra cosa es que fuese tan visible o los medios lo recogieran, pero las bicicletas seguían estando allí. No solo llegaban esas bicicletas desde fuera con voluntarios llevando productos de primera necesidad, sino que también desde muchos puntos de España se donaron bicicletas para que las personas pudiesen desplazarse, porque hablamos de personas que tenían que cubrir grandes distancias sin sus vehículos, porque habían perdido esos vehículos en la Dana. Entonces hay una red, se teje toda una red a nivel nacional, donde a través de una serie de colectivos, a través de una serie de tiendas de bicicletas, etcétera, lo que se hace es recopilar bicicletas en determinados puntos para podérselas hacer llegar a todas esas personas que las necesitaban. Eran bicicletas donadas que venían desde prácticamente toda España e hicieron posible que las personas que se quedaron sin vehículos pudieran desplazarse para llevar a sus hijos al colegio, para ir a trabajar, para ir a clase ellos mismos, o simplemente también para moverse a comprar a una tienda, porque la suya, su tienda de su barrio, su supermercado de su barrio había desaparecido y tenía que ir muchísimo más lejos. ¿Las bicicletas traen esperanza a las ciudades? Absolutamente, absolutamente. Y de esto estoy convencida porque
las ciudades que se vertebran en torno a la movilidad sostenible, en concreto, por ejemplo, a través de las bicis, son ciudades que evitan atascos, que evitan la contaminación, que evitan accidentes, que evitan la ira al volante, que son conductas agresivas y violentas propias de conductores y conductoras de coche, que algo que no ocurre de normal en la bicicleta, y evita también el sedentarismo, ¿no? Estamos hablando de traer una esperanza a través de una movilidad diaria basada en la salud, el ocio, el descubrir el espacio de otra manera. Creo que también es muy bonito pensar que cuando vamos en una bici no vamos tan rápido como en coche, por ejemplo, o en autobús, pero tampoco tan despacio como cuando vas caminando, por lo cual tienes esa manera de descubrir el espacio de un modo más bonito, ¿no? Puedes descubrir fachadas nuevas, puedes descubrir calles nuevas, puedes descubrir parques nuevos, puedes descubrir un montón de lugares que pasan totalmente desapercibidos si vas encerrado en un coche o si vas, por ejemplo, en un autobús, porque muchas veces en los autobuses lo que hacemos es, bueno, yo voy en autobús escuchando música o voy mirando el móvil o lo que sea y no estás prestando atención al medio en el que te estás moviendo. Y por supuesto, si vas en metro, pues ya ni te cuento, ¿no? Porque ahí vas por debajo de tierra. Entonces, creo que las bicis pueden traer esperanza de una manera muy bonita. Al descubrir el espacio también puedes descubrir no solo posibilidades, sino cosas que cambiarías. Creo que puede traer esperanza de una manera, por así decirlo, multidisciplinar. Nosotras, ¿no?, que habitamos en esta ciudad, y quizás esta es una pregunta un poco ya personal, pero como estamos en el último episodio, creo que se puede cruzar esa línea y hacer preguntas más personales. ¿Vamos a superar esta Dana, Lucía? Yo quiero creer que sí. Por una parte está ese dicho, ¿no?, de la esperanza es lo último que se pierde, pero por otra parte creo que la esperanza no tiene ningún tipo de validez si no hay una proactividad detrás. Y yo creo que ha habido mucha proactividad y un ejemplo clarísimo ha sido la respuesta de la sociedad civil, tanto de las personas afectadas como de las personas voluntarias. Por supuesto, luego las instituciones, el ejército, protección civil, etcétera, han hecho una parte fundamental, ¿no? Pero la sociedad civil, sin duda alguna, ha sido un ejemplo muy claro, tanto en personas muy jóvenes como en personas un poco más mayores, tanto personas locales o personas con papeles de tu país, como personas que han venido desde fuera a ayudar. Y creo que todo ese ejemplo sí que ha servido para decir, podemos hacer muchas cosas, podemos reparar, pero también tenemos múltiples posibilidades para construir algo diferente, y lo podemos hacer desde la comunidad, lo podemos hacer dándonos la mano, lo podemos hacer uniendo nuestras ideas, lo podemos hacer uniendo también la influencia que traemos de otras formas de vida, de otras culturas, de otros países. Yo, por ejemplo, he tenido el privilegio de poder vivir en otros países y ver cómo se vive, por ejemplo, en Alemania, cómo se vive en Suiza. Y a la hora de traer ideas sobre urbanismo y movilidad sostenible, para mí vivir en esos países ha sido fundamental. Y si yo pudiese tener una voz en todas las leyes que tienen un impacto en la movilidad, traería esos ejemplos, hablaría de esos ejemplos, diría, mira, es que en otros lugares se hace así. Y mucha gente diría, bueno, sí, pero es que esos lugares son económicamente mucho más potentes que nosotros, ¿no? Bueno, a veces no es una cuestión financiera, no es una cuestión económica, es una cuestión de que si hay voluntad y camino. Si hay esa voluntad de cambiar las cosas, podemos encontrar el modo en el que hacerlo, ¿no? Y creo que de la Dana no es únicamente que podamos salir juntas, es que tenemos que salir juntas. Pues con este canto a la esperanza te doy las gracias por prestarnos tu voz y tu aliento en esta tarde de domingo. Muchísimas gracias. Pongan una bicicleta en su vida. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ti, Carlota.
volar. Él agita su mano, me invita a pasar. Desconfío del brillo en sus pies. Esos pies nunca han tocado el barro. Ya no somos los mismos. Estaríamos condenados a ser estatuas de mármol si no dejáramos que la vida nos moldeara como barro blando. Y de eso, de barro, sabemos mucho en el salvaje este, que nunca ha sido tan salvaje y nunca ha estado tan al este. Vivimos en el país del barro, como si una burbuja de lodo, además de ahogarnos, hubiera enmudecido nuestros gritos. El desastre no sabe llamar a la puerta, solo comprende la turbulencia. Entra de madrugada, arrasa con lo que encuentra, nos devora dormidos, nos engulle y nos escupe convirtiéndonos en otros. Somos el escupitajo de un río, una deformación fluvial, supervivientes del agua turbia, hijos del 29 de octubre, una hemorragia abierta. Como sucede con todas las heridas, aún no hemos encontrado su epicentro. Nos movemos en círculos, rodeando las riberas, sus razones, atajos de barrancos y escorrentías, caudal de la mala suerte, flora y fauna submarina, residuos, paisaje de amasijos, funerales de invierno. Y tantos interrogantes. Algunas de las grandes preguntas sobre lo que ocurrió el 29 de octubre se dirimirán en las salas de justicia, pero nacerán preguntas nuevas y se gritarán en las calles, en los pueblos, en los barrios, en las charlas, en las universidades. Los pies limpios de los que nunca han pisado el barro quedarán a la vista de todos con su exultante limpieza, como un insulto, porque el barro también ha establecido sus propias fronteras. También ha dividido el mundo entre quien está dispuesto a sumergirse en la intemperie y quien no. A lo largo de estos 10 episodios he podido comprobar que nosotros, los del barro, ya no somos los mismos. Nos hemos convertido en otra cosa. ¿En qué? No lo sé. El barro es lo que tiene. Sucumbe al principio de incertidumbre. Nos permite ir dando forma a las estructuras del futuro, esperando que un sol de primavera acabe por definir los cimientos de lo que seremos, de lo que aún no somos, de lo que ya estamos empezando a ser. Después de este desastre han nacido también niños, se han forjado amistades, se han fortalecido los lazos comunitarios y se han enamorado parejas. Han surgido iniciativas ciudadanas, se ha hablado, se ha puesto en común lo común y se ha llorado en plural. Después de este desastre, las bicicletas seguirán rodando por la Horta Sud y se limpiará la albufera. Las manos incansables de siempre harán el trabajo incansable de siempre y quizás en algún momento se haga justicia. De una manera u otra, la ilusionista estará aquí para contártelo, porque este podcast continúa en su formato de siempre, con sus viejas costumbres en su antigua frecuencia. A ti que has prestado oídos durante todo este tiempo, gracias por estar al otro lado. Sin ti que nos escuchas, nada de este esfuerzo tendría sentido. Empezamos este podcast escuchando El Mediterráneo de María José Yergo y lo vamos a cerrar escuchando la versión de Andrea Motis. Desde el salvaje este te ha hablado Carlota Garrido. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos, ya que tiras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Y a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
cómo iba subiendo. Y en ese momento me recordó un cuento infantil que no sé si mucha gente recordará, pero era Marieta, vaig pel primer escaló, Marieta, vaig pel segon escaló. Lo hemos perdido todo, también hemos perdido todas las fotos prácticamente porque pensábamos que no se podía salvar absolutamente nada. Por mucho que lo quieran disfrazar, eso es un baldón que no se va a quitar jamás de la memoria de los valencianos. Y me dijeron, mira Alba, lo que está pasando es que el 112, no sé si utilizaron la palabra colapsado, pero vaya, sí que dijeron que no estaba dando abasto y que entonces habían decidido abrir los micrófonos, abrir las ondas, digamos, a la gente para que pudieran contar qué estaba pasando, dónde estaban, si estaban atrapados, qué estaban viendo. Digo, porque que parece una zona de guerra y en una zona de guerra la gente huye. Aquí no. Aquí nos ha pillado todo el mundo en casa. Eres como una marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que señora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad a mar mi barca en un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será el camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo no tiene el Mediterráneo. Carlos Mazón se tiene que sentar delante de un tribunal de justicia. Tenemos mucho poder. Los ciudadanos tenemos mucho poder. Yo no soy, no he estado nunca coordinando algo así, jamás, ni tengo ninguna noción de nada, pero a mí al revés, ellos me aportaban la confianza. Y no la hemos tenido porque yo abrí la puerta de mi casa para que todas esas familias que necesitaban ayuda entraran. Sobre todo la intensidad de las danas actuales no se puede explicar sin el cambio climático. De hecho, a mí una de las cosas que más me preocupa de la gestión de esta dana y de la gestión que se puede quedar post este desastre es que van a venir más y van a venir peores. Y cuando llegamos a una esquina nos giramos y el agua ya la teníamos detrás. Entonces me empecé a agobiar bastante cuando estaba comprobando en directo que las zonas que el plano de la Generalitat indicaba que eran seguras ya no lo eran. Hay muchísimo polvo, es que salimos a la calle y no respiramos bien. Que decía que el cambio climático es una sucesión de imágenes catastróficas que ves en imágenes, en vídeos, y hasta que llega un día en que tú eres la persona que graba ese vídeo.